Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros nueva vez. En esta noche recibo a Cristino del Castillo, periodista dominicano, un intelectual, con quien trataremos un tema muy latente en cuanto a informaciones de primer orden en las últimas semanas, en los últimos meses, que es el tema de Ucrania, partiendo de Ucrania. Cristino, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Gregory. Estar contigo es recordar los tiempos de mis inicios en la televisión, porque siempre te asocio con aquellos momentos cuando yo participaba en aquellos inicios en el Canal 4. Ya. Veía ahí Jacqueline Morel, eran las personas con las que muchas veces me encontraba en aquellos tiempos. Así que para mí es un gran placer estar aquí contigo. Gracias, gracias. De igual manera y de forma agradable recuerdo también esos momentos porque mis inicios en la televisión ocurrieron precisamente en el Canal 4, que ustedes, cuando digo ustedes, Julito, Jacim, Machi, Doña Consuelo, iniciaban la revista allá en el Canal 4. Y ahí fueron mis inicios, dando informaciones, siendo locutor de noticias y voz editorialista del Canal 4 del Mundo al Día. Así es. Así que buena remembranza y gracias por mencionarlo. Pasando al día de hoy, Cristino, pienso que tu presencia aquí en la hora 22 es importante para el televidente que día por día, cuando se informa, recibe la situación que en torno a Ucrania se produce en estos momentos. Sin embargo, quisiera que de manera didáctica tú nos instruyas sobre qué es lo que pasa, por qué Ucrania es tan importante en estos momentos que está siendo inclusive directamente influyendo en los precios internacionales del petróleo. ¿Por qué es tan importante Ucrania? Bueno, yo creo que para entender lo que está ocurriendo actualmente, esta crisis que nos ha acercado como nunca antes después de aquella crisis de los misiles de los años 60, principios de los 60, es menester echarle un vistazo a ese proceso que ha estado, que se inició después de la caída de la Unión Soviética. La estrategia seguida por Estados Unidos y los países que conforman la Alianza Atlántica, frente a la Rusia, que fue, digámosle así, el principal heredero de aquella federación de estados socialistas. Tú recordarás, en el 91 cae la Unión Soviética y entonces los soviéticos se retiraron de Europa, se retiraron de Alemania. Toda esa zona que ellos influían, tenían una presencia militar, se retiraron, disolvieron el Pacto de Varsovia, que era el pacto militar que habían creado frente a la OTAN para, de alguna forma, enfrentar eso, lo que ellos entendían que era una amenaza. Y entonces se disuelve la URSS, las repúblicas, las 15 repúblicas que integraban esa federación, proclamaron su independencia y Rusia quedó en una situación de debilidad, incluso tuvo que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando Rusia se retira de Europa, tanto de Europa del Este como de Alemania, eso se hizo mediante un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, nosotros queremos que Occidente construya relaciones de amistad y colaboración con Rusia y que la OTAN no se expanda a expensas de los territorios de las antiguas repúblicas soviéticas y de estos territorios que fueron parte del área de influencia de la URSS. Una actitud previsible e inteligente en ese momento. Desde luego, porque ahí está la historia, ahí está la historia. Y los rusos sospechaban que eso se podía producir. No le dieron el mismo trato que le dieron, digamos, a Alemania o que le dieron a Japón, porque esos fueron países que después de la Segunda Guerra Mundial
Occidente, o sea, Estados Unidos se encargó de incorporarlo al bloque occidental y convertirlo en sus aliados. Pero en el caso de Rusia eso se manejó de forma diferente. ¿Cuál fue la estrategia que se siguió frente a Rusia? Porque siempre hubo, tú sabes que todos los esfuerzos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de Guerra Fría, toda su estrategia estaba centrada en esa zona de Eurasia. Porque, bueno, la competencia era con la Unión Soviética. La Unión Soviética era un estado enorme que ocupaba una buena parte de esa zona, con una influencia en Europa del Este. Y de ahí los estrategas estadounidenses entendían que de la zona euroasiática era donde podía brotar una amenaza seria para el poderío estadounidense. Porque ahí tú tienes Rusia con un territorio enorme, estamos hablando de 17 millones de kilómetros cuadrados. Tú puedes en un avión durante 8 horas tú recorrer ese territorio sin salir de Rusia. Esa es más o menos la distancia que hay de aquí a España. 8 horas en un avión. Eso te da una idea. Y estás en un mismo territorio de una nación. En el territorio de una nación. Eso es un territorio enorme, con una población más o menos considerable. Y siempre jugó un rol importante en la arena internacional, incluso antes de la conformación de la Unión Soviética. Recuérdate que Rusia fue parte de ese gran conflicto que fue la Primera Guerra Mundial. Rusia se mete en el conflicto en solidaridad con los serbios, después que matan en Sarajevo al archiduque de Austria. Ellos en solidaridad con los serbios se meten en ese conflicto. Entonces, bueno, el cálculo fue, desde que esta gente se repongan, desde que ellos comiencen a acumular fuerza, podrán convertirse nuevamente en una amenaza para nuestro dominio. Y la estrategia fue, entonces, ir de alguna manera cercando militarmente a Rusia, tratando de debilitar su influencia y cortándole las alas para que no pueda volver a ser un gran jugador en el tablero mundial. Un paréntesis, Cristino, un paréntesis. Sí. Algunos televidentes podrán preguntarse, ¿y por qué si el conductor del programa le habla sobre Ucrania? ¿Por qué importante Ucrania? ¿Por qué detenerse tanto tiempo continuando en hablar sobre Rusia? Porque voy Cierro a llegar, el paréntesis. porque voy a llegar No, ahí. vas a llegar, pero Sí. es importante Sí. que el televidente también sepa el por qué, y ese por qué viene en unos instantes, estoy seguro. Exactamente. Porque Ucrania es parte de esa estrategia que estoy tratando de explicarte. ¿En qué consistió? Bueno, primero, para de alguna forma cortarle las alas a Rusia, había que incorporar todas esas áreas que fueron parte de las zonas de influencia de la Unión Soviética, incorporarlas de forma efectiva al bloque occidental. Y entonces la estrategia fue, en un primer momento, un proceso de reorganización geopolítica en los Balcanes, Europa del Este. Recuérdate el bombardeo de la OTAN en la antigua Yugoslavia. La antigua Yugoslavia la desmembraron, se crearon unos estados ahí independientes, Eslovenia, Serbia, Montenegro. Kosovo. Kosovo, que era una provincia serbia, salió de ahí con un estatus de nación independiente, Bosnia y Herzegovina, varios estados. Los desmembraron porque era un grupo, una federación de estados eslavos. Los rusos son también eslavos. Y en esa parte de Europa del Este, una buena parte de la población es también eslava. Y entonces la fragmentación, desde el punto de vista geopolítico, es importante. Checoslovaquia la dividen en dos partes, la República Checa y Eslovaquia. Y entonces todas esas repúblicas de Europa del Este la incorporan a la OTAN. Te estoy hablando de Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania. Esa zona que antes fue parte del dominio de la Unión Soviética, la incorporan a la OTAN, que es un pacto militar. ¿Qué es lo que eso implica? Unos estándares desde el punto de vista militar, un gasto de un 2% del PIB en armas, el emplazamiento
de misiles de corto y mediano alcance. Es decir, incorporar esos países a lo que es una estrategia de seguridad y una estrategia que tiene como foco fundamental Rusia. Todo eso está pensado en función de ese Estado y la idea es consolidar, asegurar el estatus de potencia, de única potencia en el mundo predominante de Estados Unidos. Ese es el objetivo. Tratar de que eso se mantenga por siempre. Y el gran rival, el que puede desafiar eso, es Rusia. Entonces, ese es un primer paso y eso le salió bien. Luego después viene Afganistán. Tú dices, bueno, pero ¿por qué tú mencionas Afganistán? Exacto. Porque eso fue una respuesta a lo del 11 de septiembre. Aparentemente sí, fue una respuesta aparentemente. Pero ¿por qué tú tienes que ocupar un país por 20 años para hacerle frente, para tú combatir a unos grupos terroristas? Porque no, el pueblo afgano no participó en esos atentados. Que a final de cuentas fue una respuesta fallida. Que al final terminó en un gran fracaso. Pero ¿cuál era la idea? La idea era, con una presencia militar importante de la OTAN en Afganistán, que está ahí mismo en el corazón de Asia Central. Tiene a Pakistán de un lado, tiene las repúblicas asiáticas que fueron parte de la URSS. Estoy hablando de Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Esa zona de esos países que son países petroleros y que tienen, que son ricos en gas. La mayoría tienen recursos energéticos abundantes. Pero esos países, en esa zona que siempre fue parte de la influencia de Rusia, desde antes de la creación de la Unión Soviética, los estados, los países jugaban a mantener buenas relaciones con Rusia y mantener buenas relaciones con Occidente. La presencia militar de la OTAN ahí era una especie de garantía de que se podía dar el paso, hacer ese crossover y convertir a Occidente en el principal aliado. Incluso hubo un momento en el que Kazajstán llegó a firmar un acuerdo de colaboración con la OTAN. Y ese era el objetivo. Además, había un proyecto de construir oleoductos de esa zona para abastecer Europa y entonces disminuir la dependencia de Europa del gas ruso, porque ese es un asunto estratégico y en medio de toda esta discusión, ese es un aspecto importantísimo. Y luego el otro paso fue Oriente Medio. Oriente Medio, Irak, Siria. Siria era importante porque también había otro proyecto de oleoductos desde Qatar, pasando por el territorio de Siria, siguiendo por Turquía, hasta llegar a Europa. Y de esa manera sacar del juego, o por lo menos bajar la dependencia de Europa del gas ruso, que es un asunto estratégico. ¿Y ese proyecto económico de ese oleoducto, quién lo patrocinaba? ¿Quiénes? Occidente. Y se supone que una vez logrado el control de esa zona, entonces se podía trabajar en esos proyectos con las grandes compañías occidentales. Fíjate que desde Kazajstán, desde esa zona de Asia Central, hay unos oleoductos que pasan también precisamente por el territorio de Turquía, pero creo que son dos. Y ahí la inversión es de las grandes compañías petroleras occidentales. Entonces ese era otro proyecto. Por eso tú ves que Rusia irrumpe en ese escenario de Oriente Medio justo cuando Barack Obama anunciaba el inicio de ataques aéreos masivos contra Siria, alegando el asunto de la tenencia por parte de ese país de armas químicas. Entonces se mete Rusia, que sabía que sus intereses ahí estaban en peligro. La única base militar rusa hasta ese momento, fuera de su territorio, estaba precisamente en el territorio sirio. Pero entonces Rusia no tiene intereses económicos comparado frente al poderío mercurial que Estados Unidos posee frente a esas naciones. No tiene intereses económicos, claro, ya te estoy... Considerables. O sea, tú dices en Oriente Medio. Ajá, porque se entiende que la economía rusa, por supuesto, en tamaño no es comparable por la misma cantidad de personas que tienen, pero
frente a Estados Unidos es una economía mínima. No, y dentro de los sí. grandes, Rusia no es la más grande en economía. No. Rusia no es un país con una economía tan grande, digamos que es más o menos del tamaño de Italia, pero es un país grande que además de eso es una potencia con mucho, valga la repetición del término, poder militar. En ese Y aspecto, entonces, sí. Y ahí hay una diferencia. Por eso se permite estar entre los grandes jugadores en el tablero mundial. Y eso es lo que está reclamando. Bueno, pues ese fue otro esfuerzo. Y el otro esfuerzo por, de alguna forma, cortarle las alas a Rusia fue Ucrania. Ya. Entonces ahí entramos en el tema Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Por qué Ucrania es importante para Rusia? Porque a mí me gusta repetir que yo creo que es una manera de poner en evidencia lo que significa Ucrania para Rusia, una frase de Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad de Jimmy Carter. Él dijo: sin Ucrania, Rusia es un país normal. Con Ucrania es un imperio. ¿Por qué? Bueno, porque ahí en esa zona, en Crimea, está la flota del Mar Negro. El gran poderío naval de Rusia está concentrado en esa zona. Y esa zona, hasta ese momento, cuando se produce el golpe contra Yanukovych, en esa zona estaba, bueno, pues, esa zona pertenecía a Ucrania. Crimea hasta el otro día pertenecía a Ucrania. Los rusos siempre, eso fue una zona, fue parte del territorio ruso. Pero esa es otra historia, te la puedo contar si tú me lo permites. Pero antes de eso, señalar que eso, lógicamente, si tú le cercenas la posibilidad, si tú dejas a Rusia sin la posibilidad de acceder al Egeo y del Egeo al Mediterráneo y del Mediterráneo conectarte con el resto del mundo por la vía marítima, entonces tú estás realmente asestándole un golpe durísimo, durísimo. Y por eso Rusia reacciona de la forma que lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el 2008 Estados Unidos propuso a la OTAN la incorporación de Ucrania y de Georgia, que fue una república también de la Unión Soviética. En ese momento Francia y Alemania se negaron a aceptar esa propuesta, porque ellos sabían, lógicamente, las implicaciones de eso. Alemania ha tenido unas relaciones muy buenas, muy intensas, económicas, con Rusia, y además de eso, Rusia es el gran abastecedor de gas a Alemania. Y, bueno, pues en los últimos años desarrollaron el proyecto Nord Stream 2, que es un gasoducto que va desde el territorio de Rusia por el Báltico hasta llegar a Alemania, con una capacidad de suministrar 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Eso porque Alemania decidió prescindir de la energía nuclear, de las plantas nucleares después de lo de Fukushima, y también por el asunto medioambiental de las plantas a carbón. Y eso, para eso, el acento se puso en el gas, que no es que no contamine, pero es menos contaminante que el carbón. Y la energía nuclear es sumamente peligrosa. Entonces Ucrania es clave en la producción de gas. No, Ucrania es importante porque es el territorio por donde pasan los gasoductos rusos, una parte. Y Rusia le paga por eso. Bueno, pero se produce una reunión en una de las repúblicas bálticas con el presidente Víctor Yanukovych, estoy hablando del 2013. Y la propuesta que le hicieron fue una incorporación de Ucrania al bloque occidental, a la Unión Europea, un acuerdo de asociación, no incorporación a la Unión Europea, sino una asociación. Y además
le ofrecieron un préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque en ese momento Ucrania tenía problemas económicos serios, dificultades para hacerle frente a sus compromisos externos, que andaba buscando dinero. Le ofrecieron un préstamo del FMI y Víktor Yanukovych dijo, bueno, miren, aquí tenemos un problema, porque resulta que la mitad de nuestros productos de exportación van al mercado ruso, la mitad, cerca del 50%. Rusia nos provee energía eléctrica, Rusia nos suministra gas, incluso a un precio por debajo del mercado. Rusia nos paga por la flota rusa del Mar Negro en Crimea. Además de eso, nos está ofreciendo un crédito para hacerle frente a nuestros problemas, a nuestros compromisos externos, y yo no puedo aceptar la propuesta que ustedes me están haciendo porque yo quedaría en una situación de gran vulnerabilidad. Estamos hablando 2012 en No, ese estamos momento. hablando 2013. 13. Y ya cuando Yanukovych sale de la reunión, se va para Ucrania, poquito después, entonces se produce el Euromaidán. ¿El euro? Maidán, que fue una concentración grande en una plaza en Kiev. De ahí se fue extendiendo una gran movilización contra el gobierno de Víktor Yanukovych. Estados Unidos y sus aliados apoyaron abiertamente esa insurrección. Incluso ahí se vio a funcionarios de Estados Unidos repartiendo cosas entre los manifestantes. Y como ya había ese precedente que te conté de una solicitud de incorporación a la OTAN, pues Rusia dice, esto lo que anda buscando es precisamente traer la OTAN a mi frontera, sacar a Ucrania de mi área de influencia. Aquí están en peligro mi presencia en Crimea, en mi flota del Mar Negro. Lo que me representa a mí todo eso está en riesgo. Yo no puedo permitir una situación semejante. Entonces, en ese punto vamos a hacer una pausa, Cristino, para que se continúe desarrollando ese aspecto, porque debemos cumplir con compromisos comerciales. Ya vemos cómo se está entendiendo claramente qué es lo que está pasando en torno a Ucrania, con la explicación que Cristino del Castillo esta noche nos está dando a todos. Venimos en breve. Bien, nos quedamos en 2013, donde Cristino del Castillo está especificando puntos importantes para entender esta situación geopolítica que afecta prácticamente, tiene influencias en el mundo entero, y dentro de ese desarrollo que tienes, Cristino, en el momento indicado, desde ahora te hago la pregunta, ¿por qué el miedo que hay de la posible invasión por parte de Rusia al territorio ucraniano? Pero continúa con el punto. Ahí voy. Entonces, se produce el golpe de Estado contra Víktor Yanukovych. Te explicaba en el segmento anterior. Víktor Yanukovych fue el producto de unas elecciones. No era un dictador ni nada por el estilo. Ganó unas elecciones. Decían que él era prorruso. Simple y llanamente yo creo que lo que él era es realista. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una situación de dependencia de Rusia y la incorporación a Occidente, a la Unión Europea y a la OTAN, como se lo estaban proponiendo, era un camino riesgoso. Una pregunta, ¿esa dependencia de Ucrania por parte de Rusia significa o es sinónimo? No, al revés, dependencia de Ucrania de Rusia. Exacto, correcto, esa es la manera de preguntar, corregido. ¿Eso significa alianza? En modo alguno. No. Yanukovych tenía buenas relaciones con Rusia, pero lo depusieron. Hubo un golpe de Estado contra Yanukovych. Vino otro gobierno entonces antirruso, porque esa fue una jugada de Occidente.
promovieron un golpe de Estado, una especie de revolución de colores, de esa que tiene lugar, que han tenido lugar en distintas partes del mundo. Entonces, la respuesta de Rusia fue la anexión de Crimea, porque la población de Crimea era mayoritariamente rusa, mayoritariamente de origen ruso, porque Crimea fue parte de Rusia hasta 1954. Rusia les regaló a Ucrania Crimea cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Nadie pensó que iba a haber un se deslinde iba a producir esa situación. Y esa fue una iniciativa de Nikita Khrushchev, porque Khrushchev fue jefe del partido en Ucrania. Él no era ucraniano de nacimiento, nació en una aldea próxima al territorio de Ucrania, dentro de Rusia, pero él dirigió el partido en Rusia, él combatió a los alemanes, dirigió el partido en Ucrania, él combatió a los alemanes dentro del territorio ucraniano, acumuló mérito allí y eso le permitió entonces convertirse en el presidente, en el líder de toda la Unión Soviética. Les regaló a Ucrania Crimea, con todo y la población. Tomó una decisión administrativa que nunca pensó que iba a tener una determinación geopolítica tan importante. Exactamente. Y eso ocurrió, se produjo en 1954. Bueno, los rusos se anexaron Crimea, la población mayoritariamente rusa, y además de eso, como una reacción al golpe de Estado, se produjo una insurrección en la parte noreste de Ucrania, en las regiones del Donbass. Esa región está integrada por dos grandes ciudades, son Lugansk y Donetsk. En conjunto forman el Donbass. Ahí la población es también mayoritariamente rusa. Y entonces ahí se autoproclaman dos repúblicas, las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Hay una guerra, los combatientes con el apoyo ruso de esos territorios, pues digamos que lograron contener al ejército ucraniano. Alemania y Francia se meten en el conflicto cuando ven la escalada, temiendo ahí un enfrentamiento, una guerra total, y provocan o ayudan a la firma de un acuerdo que fue Minsk II. Y ese acuerdo contempló un alto el fuego, contempló una autonomía amplia para esa zona de Lugansk y Donetsk, el Donbass, y la retirada de las tropas extranjeras, todas las tropas extranjeras. Eso se firmó con la participación o en el marco de lo que le llamaron el Cuarteto de Normandía. Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. 4 países. Se firmó ese acuerdo. Bueno, se supone que eso debía ponerle fin al problema. Pero los ucranianos decidieron que ese acuerdo, sobre todo la parte que tenía que ver con Donbass, era inaplicable porque ¿cómo tú vas a hacer, por ejemplo, unas elecciones ahí con la presencia de los rusos? ¿Y cómo tú vas a permitir un estatus de ese tipo, lo que implicaría que en los hechos funcionaran como repúblicas independientes, más siguiendo los dictados de Rusia que de la propia Ucrania? Y entonces ahí se produce ese inconveniente. ¿Cómo? Entonces, ¿ha habido una intención injerencista de Rusia a Ucrania? Bueno, de hecho, te estoy explicando las cosas como ocurrieron. Rusia justifica todo eso diciendo que la intención es incorporar Ucrania a la OTAN y eso representa una amenaza para su seguridad. Ese es el argumento. Si tú te acercas a mi territorio, tú sabes que en materia de defensa, los rusos siempre han tenido el criterio de la necesidad de una especie de zona de amortiguamiento geográfica que sirva para
que haga más efectiva la defensa frente a cualquier tipo de invasión, porque Rusia ha sido invadida en múltiples oportunidades. La última vez fue Hitler, que llegó con todo. Y Hitler tuvo el control precisamente de Ucrania. Si no hubiese estado Ucrania ahí, o si el ataque se hubiese producido desde el territorio ucraniano, el asunto hubiese sido devastador para Rusia. Devastador. Y entonces, ese es el problema. Rusia se queja de eso. Y entonces se está exigiendo el respeto a un principio, a un acuerdo, en virtud del cual la seguridad es indivisible. Tú no puedes alegar que cada quien es libre para implementar sus propias normas de seguridad. Tú no puedes tener un tratado militar abierto cuando eso implique poner en riesgo la seguridad de otro país. O sea, tú a la seguridad, al fortalecer tu seguridad, no puedes poner en riesgo la mía. Eso se llama el principio de indivisibilidad de la seguridad, y es lo que Rusia está planteando. Yo quiero que tú ceses tus esfuerzos por llegar a mi territorio, cercarme militarmente, porque eso no es con buena intención. Y entonces resulta que tú tienes presencia ahí cerca de mi frontera y quieres seguirte acercando, incorporando a la OTAN, a Ucrania, que está ahí mismo a tiro de hit de mi territorio, ahí al ladito de mi frontera. En materia de seguridad, cuando se trata de países como estos, no es lo mismo un misil que recorra, que llegue en 5 minutos a tu zona neurálgica, a que llegue en 20 minutos. La diferencia es importante. Yo te pregunto, porque no me da tiempo a reaccionar. Yo te pregunto, Cristino, por la importancia que reviste la posibilidad de que Ucrania pueda ser incorporada a la OTAN. Ha pasado tanto el tiempo, tantos años, no se ha logrado, de acuerdo a tu criterio y al panorama real que ves hoy día, ¿cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Bueno, Estados Unidos y la OTAN defienden el criterio de que nadie puede trazarle pauta a otro Estado en materia de seguridad. Y ahí invocan el principio de la soberanía. Hay una discusión desde el punto de vista jurídico. Pero hay una realidad. Y la realidad es que si tú, por ejemplo, cuando en los años 60 Rusia desplegó armas nucleares en Cuba, ¿cuál fue la reacción de Estados Unidos? Casi ocurre una tercera guerra mundial. Sí. ¿Tú recuerdas la crisis aquella de los misiles? Con el mismo argumento que hoy esgrime Rusia. Con el mismo argumento. Porque eso le daba ventaja a Rusia. A la Unión Soviética. A la Unión Soviética, porque ahí mismo a tiro de gira, 60 millas del territorio estadounidense. Estados Unidos no iba a permitir eso jamás. Ahora, la reacción de Rusia fue en respuesta al despliegue de armas nucleares en el territorio de Turquía. Te voy a hacer una pregunta en el sentido de la política internacional. ¿Por qué sucede esta crisis que se ha presentado hoy día y en el ejercicio de la presidencia de Donald Trump no ocurrió? Esa es una pregunta interesantísima, porque Estados Unidos tiene hoy en día un gran problema. Siempre se pensó que Eurasia era la zona más importante, la zona que había que cuidar más, porque ahí hay un estado, como le llamaba Henry Kissinger, del tipo continental. Como te expliqué, un estado súper grande y que podía acumular fuerza con el paso del tiempo y entonces desafiar la hegemonía estadounidense. Siempre estuvo la política norteamericana enfocada justamente en esa zona de Eurasia, para asegurar, como una forma de asegurar su estatus en el ordenamiento internacional. Pero ¿qué pasa? Las cosas fueron cambiando. Mientras Estados Unidos estuvo concentrado en esa estrategia, Afganistán, Oriente Medio, el mismo esfuerzo en Ucrania,
Resulta que aparece un nuevo jugador en la arena mundial, que es China. Oh, ya. Es China, con un desarrollo, con una economía, la segunda economía más desarrollada del mundo, la primera potencia comercial del planeta, con socios que incorporó como socios más importantes a economías como Japón, como Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, principal socio comercial de toda la Unión Europea, individualmente de Alemania, Australia. Es decir, con una presencia, con un poderío económico enorme. Incluso China ni se mencionaba por esta zona. Y se ha avanzado bastante en las relaciones comerciales, que no lo mencionaste, con Brasil. No, exponencialmente ha avanzado. Ahí iba precisamente. Nunca por aquí se mencionaba China. Y ya China es principal socio comercial de Argentina, de Brasil, de Perú, de Chile. Tiene muy buenas relaciones con Venezuela, con Cuba. O sea, estamos hablando de una potencia que realmente se ha ido expandiendo y que ha ido creando nexos muy estrechos con toda la economía mundial. Y es un socio importantísimo de Estados Unidos. Y ahí en China están todas las grandes corporaciones occidentales. Y de manera jocosa, cuando mencionas nombres de países, déjame decirte que recientemente entonces se ha logrado un nuevo amiguito, que es República Dominicana. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros tuvimos que aceptar esa realidad y dimos ese paso de establecer relaciones con China, hacer lo mismo que hizo Estados Unidos en los años 70, porque ¿cómo tú estás de espalda a la segunda economía más grande del mundo? Eso es imposible. Y mira qué ha sucedido con el asunto de las vacunas contra el COVID. Exactamente. Entonces, aparece ese nuevo jugador, pero además de eso la propia Rusia, con una economía que si bien no es tan grande como la China es muchas veces más grande que la economía rusa, pero es una gran potencia militar. Aparece con una economía fortalecida, con un poderío militar renovado, en algunas áreas incluso superando a Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con cohetes hipersónicos, y esas son armas de largo alcance, que se desarrollan varias veces la velocidad del sonido, una cosa realmente impresionante. Hay dos nuevos jugadores. Por tanto, ya el mundo no es unipolar, el mundo es multipolar. Y eso es lo que explica que Rusia esté reclamando lo que entiende que es un espacio que se merecen. ¿Por qué? Porque El aspecto de Trump. Bueno, lo de Trump, ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Como las cosas cambian, como ha cambiado el panorama, entonces en Estados Unidos resulta que hay dificultad para escoger el rumbo, la estrategia a seguir en este nuevo escenario. Y hay una polarización política que dificulta escoger ese rumbo, aunque hay poco a poco la tendencia a ir creando consenso. En Estados Unidos siempre hubo eso, acuerdos en lo básico. Se discutían detalles, cosas, pero siempre había un acuerdo esencial en las políticas esenciales, sobre todo en la arena internacional. Pero ahora tú te encuentras con los republicanos, con Donald Trump, que son partidarios de establecer buenas relaciones con Rusia, porque tú no puedes enfrentarte a dos enemigos poderosos al mismo tiempo, mientras que uno comercial y otro militar, uno empresarial y otro militar. Mientras que los demócratas siempre han visto a Rusia como el principal enemigo. Ahora eso está cambiando poco a poco. Pero acuérdate que mientras Trump trataba de acercarse a Rusia, los demócratas insistían en que Rusia se había inmiscuido en los asuntos internos del país y que participaron a favor de Donald Trump en las elecciones con unos hackeos y una cosa. Sí. Incluso trataron de someter a
a Trump a un juicio político. Sí, trataron de inhabilitarlo. Exactamente. Entonces, hay esas posiciones distintas dentro de la sociedad estadounidense. Ahora, yo creo que lo que han logrado con esto, el resultado de todo esto es una de las cosas que se desprenden de este proceso, de estas contradicciones, es que Rusia ha terminado buscándole el lado a China, y eso, la peor noticia para Estados Unidos es esa. Y Estados Unidos no pudo prever eso. Claro, Estados Unidos, Biden. Yo creo que Biden ha tratado de introducir correctivos, porque la retirada de Afganistán y la retirada de la zona de Oriente Medio, fue desastroso. La intención era centrarse en el peligro fundamental que es China, pero se ha visto atrapada en este otro conflicto. Si tú sales de Afganistán porque entiendes que eso es insostenible, porque te debilitó, gastaste un montón de dinero, porque se habla de esas dos guerras que costaron 6 billones de dólares. Cuando te digo billones, te estoy hablando de millones de millones. Todo el dinero del mundo lo gastaste ahí, perdiste tiempo. Mientras China hacía los negocios, tú hacías la guerra, entonces descuidaste el desarrollo de la infraestructura. Fíjate que ahora Biden tiene un plan de multibillonario para desarrollar las infraestructuras, porque Estados Unidos se quedó un poco atrás en esas áreas. China exhibe hoy grandes avances en esa materia. Y entonces yo creo que la intención ha sido esa. Vamos a salir de esos conflictos, vamos a centrarnos en el caso de China, y ya incluso acaban de anunciar una estrategia para la zona del Indo-Pacífico. Por eso tú ves que forman el denominado AUKUS. El AUKUS es una alianza entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos para precisamente actuar en esas zonas del Indo-Pacífico, teniendo a China como en la mira, política de contención y una gran ofensiva en esa zona, que es donde se concentra el 60% del Producto Interno Bruto Mundial, Indo-Pacífico, donde hay 4.500 millones de habitantes. La mayoría de la población vive en esa zona. Y por ahí, por las aguas de esa zona, discurren el 70% de todos los productos energéticos. Bien, vamos a la pausa final, Cristino. Luego, en el último segmento, sería interesante conocer si puede aparecer, para apaciguar los ánimos, un árbitro, un país árbitro o figuras árbitro. En breve, con Cristino del Castillo, hablando sobre Ucrania y la crisis que en torno a este país se percibe a nivel mundial. En unos minutos retornamos. Bien, con lo que hemos escuchado en esta noche por parte de Cristino del Castillo sobre Ucrania y la situación que en torno a este país sucede en esos momentos, pues podemos determinar que entendemos un poco más de qué está sucediendo en esa área geográfica que está muy lejanos de nosotros, pero que nos afectaría a una situación donde se complique más de lo que está en torno a este país. Y una pregunta que mencionaba en el segmento anterior: ¿quién podría apaciguar los ánimos, interceder de la mejor manera? Porque de uno y otro lado se ve que a nivel geopolítico hay intereses. Y segunda pregunta, como nos queda poco tiempo para que la desarrolle, la perspectiva de qué podría suceder en las próximas semanas en esa zona. Mira, yo creo que eso debe terminar con un acuerdo, debe terminar, porque lo otro sería un enfrentamiento militar, y eso sería desastroso, porque estamos hablando de potencias nucleares. Eso puede poner en riesgo al planeta entero. Yo creo que los líderes no son locos, a pesar de que ahí todo el mundo está defendiendo sus intereses, pero ellos saben hasta dónde pueden llegar.
cuando Rusia da los pasos que ha dado, es porque sabe que tiene el poder suficiente como para intentar cambiar las reglas de juego en materia de seguridad. ¿Qué es lo que está pidiendo Rusia? Espérate un momentito, yo quiero que tú dejes de tratar de acercarte más a mi frontera, porque ahí está, por ejemplo, el problema de Georgia, el problema de Moldavia, está el problema de Bielorrusia, porque en Bielorrusia hubo también un esfuerzo por organizar una revolución de colores también, después de unas elecciones que ganó el presidente Lukashenko supuestamente en forma aplastante, no se aceptó los resultados, después hubo una crisis de refugiados, porque refugiados que venían de la zona de Oriente Medio penetraban por territorio bielorruso y se iban hasta Polonia, pasaban por ahí con el objetivo de seguir y llegar algunos a Francia, llegar a Reino Unido, de esos refugiados que andan buscando, huyendo de la situación en sus países. Y entonces ahí hubo una crisis porque Polonia dijo que eso era un plan para desestabilizar su país y entonces se concentraron fuerzas militares. Por eso tú ves que ahora Rusia hace unos ejercicios en territorio bielorruso, pero Bielorrusia es importante porque ahí mismo al lado está Polonia, están las repúblicas del Báltico, que son parte de la OTAN. Meter fuerza militar ahí en un contexto como este es importante. Bielorrusia, además de eso, hace frontera con Ucrania. Yo creo que esto debe terminar con un gran acuerdo. Hay claras manifestaciones de contradicciones en el bloque europeo. Por ejemplo, el canciller de Alemania dijo, luego de su reunión con Putin, que la seguridad en Europa no se podía organizar contra Rusia, sino con Rusia. Ya. Y ese es el enfoque de Putin. Vamos a ponernos de acuerdo para que nos sintamos seguros todos. Deja de hacer esfuerzo por acercarte a mi frontera porque yo eso no lo voy a permitir. Yo creo que es un poco pretencioso decir vamos a volver a la situación de 1997 porque eso no luce muy realista. Pero ¿qué es lo que se está planteando ahora como posible solución? Bueno, si ustedes quieren incorporar a Ucrania, incorpórenla a la Unión Europea. Si el problema es ustedes ayudar a Ucrania, ayúdenla, incorpórenla a la Unión Europea, pero no la incorporen a un pacto militar, porque eso yo lo entiendo como una amenaza a mi seguridad. Sí, y la visita del presidente francés Macron, ¿surgió algún efecto concreto? No, bueno, hasta donde uno sabe, hubo un la esfuerzo. Visita a Putin, a Putin, sí, Putin, yo te entendí. Eso no cambió el panorama de forma sustancial, pero lo que uno entiende es que cada vez que se produce una de estas visitas hay intercambios de ofertas. Esto es como una especie de comercio, si tú quieres, para llamarlo de una forma vulgar, que tú me das, que yo te puedo dar, a ver si llegamos a un acuerdo. Yo creo que hay síntomas de que Rusia está en disposición de hacer algunas concesiones. Lo que no creo es que acepte lo de Ucrania como parte de la OTAN, porque eso es un asunto que ya ellos han dicho que esa es una línea roja, por la importancia de Ucrania para su seguridad. Ahí no creo que ellos hagan ningún tipo de concesión. Y la posición abierta de Vladimir Putin, presidente ruso, pues ha sido bastante específica y determinante y clara en ese sentido. Exactamente. Bueno, ellos le acaban de responder por escrito también las posiciones que plantearon. Hay algunos aspectos, según Putin, y escuché también al canciller Lavrov hablar sobre eso, algunas coincidencias, algunos puntos que ellos entienden que son importantes, que se pueden tomar como base para seguir negociando. Ellos anunciaron retiro de tropas militares, la OTAN dice que eso no se ha producido en la realidad, pero lo cierto es que Rusia ha querido poner de manifiesto que eso de la inminencia de una ocupación no es real, porque Rusia no tiene por qué meterse en camisa de 11 varas, porque estamos hablando, Ucrania tiene 603.000 kilómetros cuadrados. Y Rusia tiene de Ucrania ya lo que necesita. Enfrascarse en una guerra con ese país, eso quisiera Estados Unidos. Sí. Porque eso justificaría las sanciones y además de eso, aunque sea
de forma brutal, pero de terminar o hacer un esfuerzo por acabar con la dependencia de Europa del gas ruso, que es una situación sumamente complicada, pero Rusia no está en eso. Ahora, tú me preguntas, por ejemplo, ¿quién tiene la razón? Yo te puedo decir, bueno, hay una incorporación que se dice que es ilegal, de Crimea al territorio de Rusia. Hasta el otro día, parte del territorio ucraniano. Cuando se produce aquel acuerdo mediante el cual Ucrania devolvió el arsenal nuclear que heredó de la Unión Soviética, que se lo entregó a Rusia, hubo el acuerdo de respetar la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea. Pero Estados Unidos bombardeó Yugoslavia. No tenía ningún tipo de justificación desde el punto de vista jurídico internacional, porque eso no contó con la anuencia de la OTAN, de la ONU. Bombardeó Afganistán, tampoco. Bombardeó Irak, eso se hizo a pesar de que desde el Consejo de Seguridad se le pidió a Estados Unidos que no incursionara en el territorio iraquí. También una acción ilegal, lo que ocurrió en Siria. Los bombardeos que hicieron en el territorio de Libia, que todavía ese es un conflicto abierto. De forma tal que aquí nadie puede alegar inocencia. ¿Entiendes? Bien. Y yo creo que el entendimiento tiene que ser definitivamente la salida de esta situación tan difícil. Bien. Después de haber escuchado y visto a Cristino del Castillo esta noche hablando sobre la situación que se cierne en torno a Ucrania, pues podemos concluir de que conocemos más el aspecto de la realidad que se está viviendo en esos litorales. Mientras tanto, también, frente a lo que Cristino ha expuesto, usted puede sacar sus conclusiones, sus propias conclusiones. Gracias, Cristino, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por haberme invitado, Gregorio. Muy bien, señores, hasta la próxima en la hora 22.